Saludos y bienvenidos a este curso de microcontroladores. Continuamos con el tema de programación en Arduino. Soy el maestro Richard Timbiano y a continuación, la programación en Arduino, los programas tienen una estructura definida que en realidad es muy sencilla, compuesta básicamente por dos secciones diferentes y obligatorias en las que se codifican diferentes componentes del programa. Para ejecutar las instrucciones debemos tener en cuenta que las instrucciones que escribimos en la sección, eh, tenemos dos secciones, la sección void setup y la sección void loop. En la sección void setup las instrucciones se ejecutarán una sola vez, cuando se encienda la placa de Arduino. Las instrucciones en la sección void loop se ejecutarán después del void setup, pero lo harán infinitas veces formando un bucle, hasta que la placa se apague o se resete. Podemos agregar comentarios a nuestra programación en un sketch, eh, donde sean indicaciones por parte del programador, sobre qué hace determinadas líneas del código. Si se trata de un comentario de varias líneas, debe limitarse por slash asterisco al comienzo y por asterisco y barra inclinada al final. En cambio, si es un comentario de una sola línea, debemos comenzarlo con una doble línea inclinada. Por lo general encontraremos un segmento de comentarios al inicio del sketch o también al inicio de cada bloque de código. Las variables son eh, adecuadas para guardar información, pueden estar referidas a diferentes ámbitos y relacionadas con distintos tipos de datos. Normalmente las variables las usamos para guardar información de de las variables físicas o de los sensores, o también para guardar valores que se utilizan para calcular dentro de cada programación. Al inicio de un sketch de Arduino se declararán las variables globales y eso lo veremos en detalle más adelante. Las funciones, si tenemos bloques de código que se utilizan frecuentemente, es posible crear una función para facilitar el trabajo. La función sería un bloque de código que está fuera del setup y del loop y tiene un nombre característico con uno o más parámetros de entrada. Por ejemplo, aquí vemos que puede devolver o no un valor. Por ejemplo, aquí vemos el tipo, nombre de la función y los parámetros. Parámetro uno, 2, etcétera. Luego aquí vemos, se abre llave y están las líneas de comando de la función. Sentencia uno, sentencia 2, terminadas en punto y coma y al final cierra la llave. Aunque la función no necesita parámetros de entrada, se deben incluir los paréntesis de apertura y cierre aquí en parámetro uno y parámetro 2. En un sketch de Arduino, las instrucciones deben terminar con un punto y coma. Si no agregamos este signo al final de cada línea, nos vamos a encontrar con problemas al momento de la compilación. Esto sucede porque el compilador busca este signo para detectar el final de cada instrucción. Así la instrucción no presentará problemas. Por ejemplo, tenemos nuestro código que nos permite verificar la integridad de la placa. Tenemos el void loop, digital write, LED built-in high, es decir, que en el LED interno, que está en la pata 13, se va a presentar un valor de alto para que se encienda el LED. Va a haber un retraso de 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y luego el LED se apaga. Hay otro retraso de un segundo y se regresa al inicio del lazo. Entonces, el LED va a estar parpadeando intermitentemente hasta mientras esté funcionando la placa Arduino. Entonces ahí nos damos cuenta de que la programación está correcta,
y que la placa se encuentra funcionando correctamente. En la primera sección del programa, en el setup, se define la configuración del programa, es decir, donde se codifican todas las sentencias de configuración, se llaman las librerías, etcétera. Inicialización de los puertos de la placa, configuración de las comunicaciones y otros parámetros que dependerán del programa que se esté desarrollando. En la segunda sección, en el loop, es donde se codifica el programa que se va a ejecutar de forma cíclica en Arduino. Esta sección está compuesta por todas las sentencias que componen el programa y que llevarán a cabo todas las operaciones que lo compongan. Resumiendo, en el setup se define e inicializa lo que se va a usar en el loop, siendo esta última sección el corazón de un programa de Arduino. Los operadores aritméticos son los que asociamos con operaciones matemáticas. Tenemos las cuatro operaciones fundamentales, la asignación y el módulo. Tenemos aquí el suma, resta, multiplicación, que es el asterisco, el división, que es la barra inclinada, y el operador de asignación, que es el igual. Por ejemplo, vemos un ejemplo, int es el tipo de variable entera, número uno es el nombre de la variable y a esa variable se le está asignando el valor de 25. Los operadores compuestos integran una operación aritmética junto a una variable. Entre estos operadores encontramos el incremento, que es un doble más, el decremento, que es el doble menos, que se utilizan para aumentar o disminuir el valor almacenado en una variable, respectivamente. Por ejemplo, si tenemos x más más, eso incrementa x en una unidad y devuelve el antiguo valor que tenía x. X menos menos reduce una unidad y devuelve el antiguo valor de x. Pero en cambio, si tenemos más más x, incrementa la x en una unidad y devuelve el nuevo valor. Lo mismo menos menos x, decrementa x una unidad y devuelve el nuevo valor de x. Los operadores de comparación, cuando trabajamos con estructuras condicionales, nos permiten averiguar si una condición es verdadera o no. Los operadores de comparación principales tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que son dos signos iguales seguidos uno a continuación del otro, y el signo de admiración cerrado, igual, significa que es diferente. Los operadores lógicos, cuando necesitamos realizar un análisis sobre más de alguna condición para que se produzca un resultado, es necesario utilizar los operadores lógicos. Los operadores lógicos básicos son AND, que su símbolo es este que aparece aquí, repetido dos veces. Permite validar dos o más condiciones. Estas deben cumplirse todas para que se ejecute el código dentro de ella. Recuerden que ese es el operador lógico y. Para que sea verdadero, los argumentos internos deben ser verdaderos. Caso contrario, el resultado es falso. Por ejemplo, aquí tenemos esta sentencia if, que empieza con un condicional. Aquí pregunta if, o sea, si la variable uno es mayor o igual, aquí hay un error, es mayor o igual que la variable 2, un error del libro. Si variable uno es mayor que variable 2 y aquí tenemos el operador AND, la variable 3 es mayor que la variable 4, termina la condición, abre llave, entonces digital write, es decir, que escriba en el pin LED rojo, en la variable pin LED rojo, un valor de high. Entonces eso lo que haría es que si todas las condiciones son verdaderas, se enciende un LED.
como indica en la parte de abajo. El otro comando operador lógico es OR, que son dos barras verticales paralelas de su símbolo. Permite que al cumplirse cualquiera de las condiciones se ejecute el código entre las llaves. Es decir, basta con que alguna de las condiciones sean verdaderas para que se cumpla la condición. Por ejemplo, aquí lo mismo, si variable uno es mayor que variable 2 o tenemos aquí el símbolo de o, variable 2 o variable 3 es mayor que variable 4, entonces nuevamente enciende un, un LED. El operador NOT ejecuta las sentencias que están entre llaves cuando la condición es evaluada como falsa. O sea, es una negación. Las estructuras de control o lazos, entre las primeras tenemos if, que ya hablamos de if. Es una de las estructuras de control más básicas que podemos utilizar mientras programamos para Arduino. Su existencia es if test, test viene a ser la prueba. En este caso, como vimos antes, que la variable uno se mayor que la variable 2 puede ser una prueba compuesta, ¿no? Entonces, ahí vendría la llave y tenemos un comentario con doble línea inclinada. Acciones a realizar si el test devuelve verdadero o true. Por ejemplo, podríamos desarrollar un sketch que se encargara de comparar los valores almacenados en dos variables, valor, intensidad de ruido, etcétera. Si el valor que corresponde a la variable uno es inferior al de la variable 2, se ejecutará el código contenido entre llaves en el bloque if. De lo contrario, se ejecutará la instrucción que continúa luego del bloque if, que sería la sentencia else. Luego tenemos la condicional if else. Si necesitamos especificar las instrucciones que deben ser ejecutadas cuando el resultado resulte negativo, podemos complementar la estructura con else. Entonces decimos lo siguiente, decimos que si se cumple la prueba test, entonces aquí irían las acciones a realizar si el test es verdadero. Aquí cerramos, recordemos que cada corchete debe cerrar con su par. Este cierra acá. Else, luego viene else, o de lo contrario, aquí tenemos otra instrucción que se va a cumplir si es que no se cumplió la condición original en test. De lo contrario, acciones a realizar si test devuelve falso. Es importante también la disposición del espaciado con respecto al margen, además de que deben coincidir las llaves con su respectiva pareja. El siguiente es switch case. Switch case es posible programar diferentes bloques if utilizando else if cuando necesitamos que el sketch decida entre varias opciones, pero no lograremos un código fácil de leer. Para estos casos usamos la estructura switch case. Esto nos permite elegir entre varias opciones. Su sintaxis es la siguiente. Entonces abrimos como switch y como dato de entrada va la variable. Abrimos llave y tenemos case valor uno. Entonces, en caso de que la variable tome el valor uno, tenemos un grupo de instrucciones. Y luego viene la orden break, es decir, ahí ya sale del condicional. Ahora, si la variable toma el valor de 2,
tenemos otro grupo de instrucciones y sale el condicional, y así sucesivamente. Si la variable toma el valor 3, tiene otro grupo de instrucciones y sale. Los bucles o lazos son capaces de realizar una tarea en forma repetitiva hasta que se considere completa. Estas estructuras son for, while y do while. El bloque for es útil cuando se necesita ejecutar un bloque de código una cantidad determinada de veces. Es decir, tiene un contador. Tiene un contador incremental o que aumenta o disminuye hasta que alcance un valor que definimos previamente para que el bucle termine. La primera línea de este bucle es la instrucción for y tiene tres partes: inicialización, test y el incremento o decremento y posee el siguiente aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos for, abrimos paréntesis, si la variable, el entero i es igual a cero y si i es menor que 100, incrementa el valor de i y más. Es decir, que esto va a ser un lazo en que i va a ir aumentando y lo va a repetir hasta que o mientras i sea menor que 100. Entonces vemos que i se inicializa en cero, luego al final de cada bucle se incrementa en uno. Ya sabemos que i más es una simplificación que corresponde a i más uno. Entonces veamos el bloque, el código completo. Tenemos el void setup, serial begin 9600 habilita el monitor serial para que los resultados aparezcan en el monitor serial del programa, sea del Arduino o del IDE, perdón, del IDE o Tinkercad. Cierra, cierra la llave y tenemos el void loop. El void loop dice que mientras i sea cero, perdón, empezando desde i igual a cero, i al inicio vale cero, y mientras i sea menor que 100, aumente un valor a i. Entonces va a ir, el primer valor va a ser cero, el siguiente va a ser uno, 2, 3, etcétera. Y para cada uno de ellos va a ejecutar esta orden, serial.println o sea, va a imprimir el número de la iteración. Entonces vemos que aquí cierra este for que abrió aquí, cierra acá, ¿verdad? Esta llave de aquí cierra con la llave de acá, es la llave del for. Y esta llave de acá cierra con la llave de acá, es la llave del loop. Y esta llave de aquí cierra con la llave de acá, que es el serial, el serial begin. ¿Ok? Otra instrucción es la instrucción while o mientras. Entonces, como su nombre lo indica, va a ser una instrucción mientras ocurra alguna condición. Entonces, como vemos, las instrucciones que se encuentran en el interior del bucle for se ejecutan hasta que se alcance el valor de 100 o el que esté definido. Cuando esto sucede, el bucle termina. Otro bucle, otro bucle a conocer es while. Es una acción que se encarga de realizar una prueba sobre una expresión y ejecuta el bloque de código que está entre llaves hasta que la expresión sea falsa. Por ejemplo, tenemos while expression, que sería la condición, y acá tenemos las órdenes que se van a cumplir, ¿no? O sea que mientras expression sea eh, verdadero, va a realizar la opción while. Cuando ya expresión sea falso, termina de ejecutarse.
Teniendo esta sintaxis en cuenta, vamos a ver cómo se realiza un bloque while, utilizando el mismo ejemplo que usamos para el for. Entonces aquí tenemos el void setup, lo que hace es inicializar el monitor serial, se llama serial begin 9600, cierra la llave, y en el void loop tenemos, inicializamos la variable i como un entero cuyo valor es cero. Entonces i vale cero al inicio. Luego dice while, o sea, mientras i sea menor que 100, haga lo siguiente, que imprima por medio del puerto serial, por print ln, imprima ese valor de i. Y luego en la siguiente fila, incrementa i en un valor. Ahora i vale, al inicio valía cero, ahora vale uno y regresa al lazo. Regresa al lazo, pero regresa al while. Regresa aquí. Nuevamente, como i sigue siendo, es uno, es menor que 100, se vuelve a imprimir, ahora imprime el monitor serial el valor de uno y lo incrementa, ahora sería 2. Nuevamente, otra vez sigue haciendo ese bucle, while, hasta que i alcanza el valor de 100. Cuando i es igual a 100, ya no realiza la operación. Solo lo hace mientras i sea menor que 100. El do while es una instrucción parecida, como su nombre lo indica, es hacer mientras. Se diferencia porque prueba la expresión después de hacer el bucle, ¿no? A diferencia del while. El while hace la prueba primero, el do while lo hace después. Entonces, nos podemos asegurar que las instrucciones contenidas son ejecutadas al menos una vez. Tenemos do, aquí viene ya la llave, todo lo que está aquí se va a ejecutar. El bloque de código y el while, que o sea, mientras se cumpla tal condición. Los comandos especiales tenemos el break. El break permite romper el bucle para salir de él sin que sea necesario que se cumplan las condiciones marcadas para salir, ¿no? Por ejemplo, ya vimos anteriormente había un break y en los case, ¿no? Entonces, si terminaba la instrucción, ese un break, entonces salía del programa. El goto o goto es un comando que nos permite marcar el lugar del código al que vamos a realizar el salto. El goto es ir a, entonces ir a una determinada línea de código. La posición desde la que saltamos se almacena en la pila del programa para que sea posible en el caso que queramos regresar al mismo punto de donde se saltó. Return es una sentencia que se utiliza para volver de un salto realizado con goto. Regresamos al mismo sitio donde se ejecutó el goto. Ok, a continuación vamos a realizar unos circuitos en Tinkercad. El primero se llama LED brillo. LED brillo consiste en controlar el brillo de un LED, pero por medio de la programación de Arduino. Entonces veamos primero la conexión. Tenemos aquí la placa, tenemos un LED y una resistencia de 330 o 2 ohmios o 220. Entonces el LED está conectado, la resistencia está conectado a la salida 0, 1, a la salida 3 y el otro extremo está conectado a tierra. Entonces el LED no está energizado de por sí, su valor en el polo positivo depende del valor que aparezca en el pin 3. Entonces vamos al código, el código dice que
este es LED brillo, define la variable entera LED y le asigna el valor de 3. Y también define una variable llamada brillo, de tipo entera. En el voice setup tenemos un comentario, inicializamos el pin del LED como salida. Entonces lo definimos con este comando, pin mode LED, donde LED tiene el valor de 3 y lo define como salida, output. O sea que el pin 3 lo está definiendo como salida del Arduino. Cerramos el voice setup, ahora si vamos al void loop, ahora tenemos un lazo desde brillo igual 0 hasta que brillo sea menor que 256, incrementar el valor de brillo, brillo más más. Cierra aquí perdón, abre la llave. Entonces, ¿qué va a hacer eh, todo este tiempo? Va a hacer analog write la variable LED, va a aparecer el valor de la variable brillo. Es decir, que si el valor de brillo aumenta, entonces aumentará la intensidad de la luz del LED. Y viceversa, si brillo disminuye, la intensidad va a disminuir. Espera un retraso de 15 milisegundos y luego regresa al lazo for. Eso lo va a hacer desde brillo cero hasta que brillo sea menor que 256. Cuando ya es 256, ya sale del lazo. Ahora viene otro código para apagar el LED. Dice, es similar al anterior. Ahora va a ir brillo a descender desde 255 hasta mayor o igual a cero. Y el valor de brillo va a disminuir menos menos. En cada iteración disminuye en uno. Entonces, en Analog Write tenemos la variable LED, brillo, y tenemos un retardo de 15 segundos. Y esto hace que el LED se apague. Vamos a ver en el Tinkercad, tenemos aquí LED brillo. Vamos a colocar esta práctica, luego ustedes la pueden seguir y la tienen que realizar en sus computadoras. Vamos entonces el pin 3. Habilitamos primero el LED. El LED, la resistencia de 330. Bueno, para que bajamos la resistencia, la rotamos y cambiamos su valor a 330 ohmios. Ahora vamos a energizar con el ground. Energizamos la placa y en este caso el cátodo lo ponemos al mismo potencial. Devolvemos el diodo. Ahí está. Entonces eh, la entrada del LED que está en la resistencia, lo vamos a poner en el pin 3. Ahí está. Ya tenemos aquí el código cargado y lo vamos a probar. A ver, INT, voice setup, pin model LED, void loop. Ok, veamos entonces qué obtenemos. Hacemos la ejecución y empieza, vamos a ocultar el código. Si vemos cómo varía ligeramente
la luminosidad del LED. Podemos cambiar de pronto la resistencia para poder, vamos a detener aquí. Vamos a dejarla en 220, pues 220 es el valor que habíamos calculado la última vez. Ahí se ve mejor. Entonces vemos cómo va. Podemos aumentar también, cambiar el retardo o cambiar el color del LED. Ahí podemos ver que se enciende y luego va disminuyendo su brillo. Otra vez aumenta de 0 a 256 y luego disminuye. ¿Ok? Entonces, fíjense que el código suministrado al Arduino está haciendo que el LED vaya aumentando o disminuyendo su brillo. ¿Ya? No es una cuestión que se realiza con los elementos que están en el proto, sino es mediante la programación y la salida del Arduino. Veamos otro código más. El siguiente, hagamos a diferencia del anterior, LED brillo pot. Este LED brillo pot va a tomar un valor del potenciómetro y yo cambio el valor del potenciómetro. Ese valor ingresa al pin A0 y con ese valor va a haber en la salida que es bueno, aquí es el mismo LED que usamos anteriormente, estaba en el pin 3. Lo que vamos a hacer es agregarle este potenciómetro. Entonces, a medida que yo varío el potenciómetro, varía la intensidad del LED. Pero ojo, que el potenciómetro y el LED no están conectados entre sí. El potenciómetro no cambia directamente el brillo del LED, sino que lo hace por medio de la programación de Arduino. Vemos que la programación que se simplifica más todavía. Vemos que la variable sigue siendo entera de LED 3, la variable brillo, y agregamos una variable pot que es igual a 0. Luego tenemos pinMode LED output, o sea que LED va a ser la salida. Y en el loop tenemos que brillo va a ser el valor que se lee en pot dividido para 4. Entonces, eso va a dar un valor analógico, el valor de voltaje que se lee en el potenciómetro. E inmediatamente se produce en la salida analog write, en la salida 3, en el pin 3, el valor de brillo, o sea, es automático. Si varío el valor del potenciómetro, automáticamente el Arduino ordena que cambie el valor de la luminosidad del LED de acuerdo al valor de la resistencia. Veamos entonces ese otro código. Salimos de aquí, yo tengo por aquí más o menos ya creado. Estos códigos también, estas prácticas ustedes las pueden, por ejemplo, aquí tengo LED brillo potenciómetro. Yo tengo arrastrado el, la placa y el LED. Vamos a, bueno, en realidad debía haber tomado bueno, lo puedo hacer de nuevo. Vamos a ponerlo aquí, igual que el anterior. Energizamos, recogemos el ground
Aquí necesitamos el ground. Del pin 3 sale a la resistencia y al LED. Y también de- del bus, del ground. Ahí vemos que está conectado la resistencia, el extremo de resistencia. Bueno, perdón, es acá. No están, no están haciendo contacto correctamente. Sería, la resistencia iría aquí y el cable sería al lado. Ahí sería el ground. El potenciómetro, vamos a poner aquí, vamos a poner por aquí. Podemos darle la vuelta también. Ahí. Creemos que la parte central del potenciómetro va a cero. Uno de los extremos va al positivo del bus y otro extremo va al negativo. Aquí faltaría energizar con 5 voltios el potenciómetro. Entonces, listo. Ah, nos falta debemos decir, el código. El código está ya, aquí lo está precargado. Entonces veamos, cerramos el código e iniciamos la simulación. Entonces fíjense que por defecto la resistencia ya estaba en un valor. Entonces hay un brillo en el LED, pero si yo cambio el valor del potenciómetro, debe cambiar el brillo del LED. Ahí en este caso disminuyó, ahí aumenta. Entonces vemos que el brillo varía de acuerdo al movimiento de la perilla. Vamos a ponerle otro color al LED para que se aprecie mejor. Porque el verde era el que mejor se podía apreciar. Ahí se ve mejor. Ahí está el máximo y ahí va disminuyendo a cero. Ok, esas son eso sería todo para esta clase. Los invito a que realicen la práctica tanto en Tinkercad como en el Arduino en sí. Gracias y nos vemos pronto.